Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal Barra y Fogón. Yo soy Carlos y el día de hoy te traigo un video bien interesante. Vamos a hablar un poco de carne de res, específicamente vamos a ver un top 7 de cortes de carne de res que a mi criterio pienso que son ideales para hacer en parrilla. Por supuesto, para ver estos cortes pues tenemos que analizar ciertas características como el marmoleado de la carne, la suavidad de la carne, y cada vez que vayamos viendo cada corte pues vamos a ir desglosando ciertas curiosidades de este corte también. Por ejemplo, de qué zona de la res lo podemos obtener, cuál es su suavidad, cuál es su marmoleado, cuál es su sabor, si son cortes con hueso o no. Entonces, dicho esto, pienso que lo primero que debemos analizar es qué es el marmoleado, porque es algo de lo que vamos a estar hablando durante todo el video. Siempre se va a escuchar el marmoleado o el marmoleo. Entonces, básicamente el marmoleado o el marmoleo de la carne es la cantidad de grasa intramuscular que está presente en dichos cortes, y esta grasa tiene ciertas características positivas para el corte. Por ejemplo, puede hacer que lo haga un poco más suave, lo haga un poco más jugoso. Nos va a indicar también el tipo de res que está destinado para este corte, ya que entendiendo que la cantidad de grasa presente en un corte se da dependiendo de la movilidad del animal o de la movilidad de la res, pues a medida que la res menos movimiento tenga, menos se involucre el acto locomotriz de moverse, pues la res va a presentar un grado mayor de marmoleado, y por ende la res, al moverse menos, a los músculos tener menos estrés, pues por ende van a ser más suaves, porque no van a estar tan tensos, las fibras musculares no van a estar, digamos, tan apretadas a cuando un animal tiene que hacer fuerza, cuando tiene, digamos, trabajo de campo. Entonces ese marmoleado, esa grasa intramuscular que hay en el corte, pues nos va a indicar que la res estuvo criada para esto, ¿no? Por supuesto hay reses que destacan de otras. Por ejemplo, tenemos el caso de las reses Wagyu o de las reses de carne Kobe, que son reses que están criadas con cierta alimentación, bajo ciertas características. Por ejemplo, no se mueven mucho para pastar, y esto pues genera que la res, al tener menos estrés muscular, genere una carne con bastante marmoleado, con bastante grasa, una carne suave que para los que lo han probado dicen que prácticamente se derrite en la boca. Entonces por eso es tan importante este punto del marmoleo, entenderlo, y de esta manera cuando estemos hablando de cada uno de los cortes pues vamos a entender un poquito mejor, ¿no? Entonces, dicho esto y entendiendo todos estos factores, ahora sí comencemos a desglosar cada uno de los cortes que a mi parecer, o cada uno de estos 7 cortes que a mi parecer pues son ideales para hacerlos a la parrilla. Entonces el primer corte que vamos a analizar es el ribeye. El ribeye tiene muchos nombres a nivel del mundo, también se le puede conocer como ojo de aguja, bife ancho, filete de costilla, ojo de costilla, ojo de bife o chuletón. Entonces este es el ribeye. ¿De qué parte de la res podemos obtener el ribeye? Bueno, para eso me voy a ayudar con este pequeño gráfico que tenemos por acá, para explicarles de qué zona de la res después viene cada corte o se obtiene cada corte. Entonces el ribeye lo vamos a obtener de la parte del lomo alto. Entonces tenemos que todo este costillar, estas son las costillas, son parte del lomo alto, pero para tener ribeyes se va a tomar en cuenta solo desde la costilla 6 hasta la costilla 12. La 13 no la tomamos en cuenta, ni de la 1 a la 5, porque estos son otros cortes. Por ejemplo, esta zona, en México hay un corte muy famoso que se le conoce como diezmillo, que también es muy rico, que se prepara de ciertas maneras, pero no es el que nos interesa. En este momento nos interesa el ribeye. Entonces se obtiene de la costilla 6 a la costilla 12 en el costillar de lo que se conoce como el lomo alto. Entonces de ahí vamos a obtener el ribeye. ¿Cuál es el tamaño que tiene que tener un corte de ribeye para que sea ribeye? Pues se calcula que para que un ribeye sea ribeye debe tener por lo menos media pulgada, o lo que es lo mismo, 1.2 centímetros de grosor y unos 350 gramos de peso si es un corte sin hueso. Y entonces pasemos al siguiente punto, ya que nombramos el hueso.
¿Es un corte que tiene hueso o no? Bueno, el ribeye puede contener hueso, se le conoce como ribeye boning, o puede estar sin hueso, se le puede retirar el hueso, se conoce como ribeye, o también en Argentina como bife ancho. Entonces, este es el caso del hueso en el aspecto del ribeye. ¿Cuál es el tipo de grasa que presenta? Bueno, en este corte vamos a tener grasa intramuscular con bastante marmoleo, porque es una zona del animal o de la res que no es que se ejercita mucho. Además va a haber una característica, digamos, importante, que es que en este corte van a haber presentes 3 músculos. Y ya lo vamos a ver a continuación en el siguiente ítem, que sería qué tan suave es la carne del ribeye y cuál es su sabor. Bueno, el ribeye, al tener un gran marmoleo, pues es un corte que presenta bastante sabor, bastante jugosidad, tiene sabores muy complejos, muy robustos, van ideales con vino tinto bastante fuerte, con bastantes taninos, porque es una carne bien grasosa y bien contundente. Pero también por el hecho de tener ese marmoleo, nos da una carne muy suave, que en boca pues se deshace fácilmente, no es una carne dura. Y al tener 3 músculos presentes en este corte, pues nos va a dar distintas texturas, y esto lo vamos a ver a continuación en las curiosidades de este corte. El ribeye es un corte que está compuesto por 3 músculos. Lo que se conoce como el ojo de ribeye, o lo que sería el músculo longissimus dorsi, lo que se conoce como la ceja del ribeye o el músculo spinalis, y también tiene un pequeño músculo en uno de sus laditos que se le conoce como el complexo. Hay una parte que va hacia la zona de la costilla del ribeye que también se le conoce como gota, lágrima o cola del ribeye, que también presenta carne. Entonces, como vemos, es un corte que está compuesto por varias partes, ¿no? Y ya que entendemos esto, es lo que nos da origen del nombre. Ribeye en inglés pues sería ojo de costilla. Y es que este corte, al mirarlo de frente, pues se ve como si fuera un ojo y encima tuviera una ceja, que son los distintos músculos, que son el longissimus dorsi en la parte del ojo y en la parte de la ceja el spinalis. Entonces, esta es una curiosidad. Otra curiosidad que te quiero dejar de este corte es que los expertos consideran que la parte más apreciada, la parte más rica de este corte es el músculo de la ceja o el spinalis. Y este músculo va a ser más grande, y me ayudo nuevamente del gráfico, entre más cerca esté de la costilla 6, entre más cerca saquen el corte de la costilla 6, pues el músculo de la ceja del ribeye va a ser más grande, y por ende vamos a disfrutar mejor de esta carne, que es más rica, más tierna, más suave. Y a medida que se va acercando a la costilla 12, o sea, la costilla 7, la costilla 8, la costilla 9, el músculo del ojo de ribeye se va a ir haciendo un poco más grande, y el músculo, digamos, que es apreciado, que es el más apreciado, el más buscado, que es la parte de la ceja, que es el spinalis, se va a ir haciendo mucho más pequeño. Es por esto que los conocedores de carne siempre buscan los ribeyes que tengan la parte del músculo de la ceja pues más grande, por ende va a ser más hacia la costilla 6 o más hacia la cabeza del animal, y por ende va a ser un corte de ribeye más suave, con una textura más rica. Entonces esto es algo más interesante. Ya después que este corte pasa de la costilla 12 en adelante, los otros 2 músculos, el de la ceja, que sería el complexo, y el spinalis, prácticamente van a desaparecer, y el músculo longissimus dorsi, que era el del ojo de ribeye, se va a hacer completamente grande, va a ocupar totalmente todo el corte en esta zona, y va a pasar a llamarse de otra manera, pero eso lo vamos a ver más adelante y ahí lo vamos a retomar. Entonces, este sería el corte ribeye, que es uno súper conocido a nivel mundial por su textura y su sabor. Y dicho esto, pasemos con nuestro segundo corte. Y bueno, llegamos a nuestro segundo corte, y aquí vamos a analizar 2 que prácticamente son lo mismo, a excepción de un pequeño cambio que va a cambiar el nombre. Entonces tenemos el tomahawk o el cowboy, que también se le puede conseguir con el nombre de filete de vaquero o chuletón con hueso. ¿De dónde obtenemos el tomahawk? Bueno, vamos a verlo igual en el gráfico, en el pequeño dibujo que tenemos por acá.
Y de la misma manera que el ribeye, este corte lo vamos a sacar de la parte del lomo alto, del costillar del lomo alto, de la costilla 6 a la 12. ¿Y cómo vamos a sacar este corte si ahí es donde está presente el ribeye? Pues básicamente es que el tomahawk es un ribeye con hueso, es un ribeye al que el hueso se le deja bastante expuesto, y el hueso, pues a través de una técnica francesa, dejar el hueso bien limpio, el corte se presenta de esta manera, el ribeye con hueso. Y básicamente ese es el tomahawk. Entonces analizamos las siguientes características. ¿Cuánto debe pesar más o menos un corte para que sea tomahawk? A diferencia del ribeye, acá los cortes deben ser más grandes para que vayan en consonancia pues con el hueso que se está dejando expuesto. Entonces, como mínimo, como norma general de grosor, se recomienda dejar 1 o 2 pulgadas de grosor. Y de peso, los tomahawk pueden tener de 800 gramos hasta los 2 kilos, dependiendo pues de qué tan grande sea la res, ¿no? Y lo interesante en este caso, hablando ya del hueso como tal, es que el hueso se va a dejar expuesto de unas 7 pulgadas, que es aproximadamente de 13 a 17 centímetros. Entonces, como podemos ver, pues un hueso de 17 centímetros en un corte, pues es bastante, ¿no? Es bastante llamativo, y eso genera que este corte pese tanto. Y aquí viene la gran diferencia. Tomahawk y cowboy. ¿Cuál es la diferencia? En el cowboy se van a dejar unas 2 pulgadas, lo que sería unos 3-4 centímetros de hueso expuesto. Y entonces esta es la gran diferencia. El cowboy es un ribeye con el hueso más cortito, de unas 2 pulgadas, y el tomahawk pues es un corte con el hueso más grande. Por supuesto, este hueso que tan famoso que estamos nombrando pues es el hueso de la costilla de la res, ¿no? Ahora pasemos al tipo de grasa. Pues este es un corte que, al igual que el ribeye, pues tiene bastante grasa, bastante sabor, más que grasa, bastante marmoleo intramuscular, tiene bastante sabor, pero como se le está dejando una gran parte del hueso en el corte, es un corte que va a quedar muy jugoso hacia la zona del hueso. Entonces es un corte que se recomienda para personas que realmente les guste la carne roja, que les guste los jugos de la carne, la mioglobina de la carne. Entonces sería una contradicción pedir, por ejemplo, un tomahawk y decirle a la persona que sea bien cocido, porque es un corte que cerca de la carne del hueso es muy difícil llevarlo a término bien cocido. Entonces, por eso un poquito de estos videos, ¿no? Para también, como comenzar, educarnos un poquito, para como comenzar tener un poquito de conciencia en este aspecto, porque es un corte grande, es un corte que lleva, digamos, una cocción especial. Y hablando de la cocción, que no lo dijimos en el ribeye es un corte que se puede hacer, digamos, de manera rápida en parrilla, si es un ribeye, digamos, no tan grueso. Pero en el caso del tomahawk, como ya lo dije antes, al ser un corte que tiene hueso, al ser un corte que es contundente, que tiene bastante carne, pues lo recomendable es darle ese sellado en parrilla, y que también lleve un golpe, ya sea con la parrilla, con la tapa cerrada, o un golpe de horno para terminar su cocción. Entonces esto, pues tenerlo en cuenta, que es un corte que va a tardar un poquito más en hacerse, pues por lo contundente del tamaño, ¿no? Y ahora llegamos a la parte de las curiosidades de este corte. Bueno, el tomahawk tiene su origen, o su nombre tiene origen, gracias a un hacha que usaban los nativos aborígenes americanos, que tenía esta forma. Y el tomahawk, pues al parecerse, se le colocó este nombre. El tomahawk era el nombre del hacha que usaban los nativos Sioux, de la tribu Sioux. Y el tomahawk, al parecerse, con este hueso descubierto, y el ribeye, digamos, en la parte de arriba, al parecerse esta hacha, pues también se le dio el mismo nombre, tomahawk. Otra cosa llamativa de este corte es que en los últimos años ha tenido gran relevancia, ya sea gracias a influencers que les gusta tomar fotos o presentar, digamos, este corte de cierta manera, y en las redes sociales como Instagram, pues cuando hay cuando hay la oportunidad de comerse este corte, pues por lo general la gente suele tomarle fotos, y eso ha hecho que se popularice bastante, porque sí es un corte bien llamativo, ¿no? Un hueso grandísimo con un chuletón de carne, un pedazo de ribeye en la punta, pues llama bastante la atención. Entonces esto ha hecho que ese corte, pues en los últimos años, se vaya popularizando. Y dicho esto,
Ya que entendimos el tomahawk y el cowboy, cuál es esa pequeña diferencia, que es solo el huesito, pues pasemos al siguiente corte. Y bueno, llegamos a nuestro tercer corte y acá vamos a hablar del tenderloin. El tenderloin es un corte muy conocido que a nivel de Latinoamérica pues tiene muchos nombres también. Se le conoce como lomo fino, como lomito de res, como filet mignon o como solomillo. Básicamente su nombre en inglés pues significa lomo tierno, y esta es una gran referencia a lo que es el corte, porque realmente una de sus características es eso, es ser muy suave. Pero vamos a analizarlo poco a poco. Primero, ¿de qué parte de la res vamos a obtener el tenderloin o el lomito? Y para eso pues nos volvemos a ayudar por acá de mi amigo la res, y el lomito se va a obtener de la parte de lo que se conoce como lomo corto, que viene después de la costilla 13 hasta lo que sería la zona de la cadera. Entonces tenemos esta parte acá que no está tan involucrada en lo que es la locomoción de la res, y por ende todos los cortes que obtenemos de esta zona pues van a ser muy suaves. Y de acá pues tenemos el tenderloin, donde se encuentra justo en la parte posterior a la columna vertebral del animal, en lo que recorre toda esta zona. Es un corte que tiene como forma de cilindro ya después que está limpio, y vamos a analizar cuánto tiene que pesar este corte o cómo se obtiene el corte, ¿no? Lo normal es conseguirlo en medallones de aproximadamente 1 pulgada, de unos 150 gramos. Entonces este sería el corte tenderloin. En el aspecto de hueso, pues en el tenderloin no tenemos ningún tipo de hueso, sino es solo carne magra. Y en el aspecto de marmoleado o tapas de grasa, pues tampoco vamos a tener ninguna tapa de grasa, y el marmoleo está ausente o hay muy poco. Y en el caso que haya marmoleo, por lo general son reses especializadas para esto, por ejemplo reses wagyu, reses Kobe, pero es una zona que no suele, digamos, generar grasa en el corte. Es un corte magro, es un corte limpio de grasa, y esto lo vamos a ver un poco más en sus características, en qué afecta esta ausencia de grasa. En la parte de cómo se debe hacer esta carne, pues son cortes que se hacen súper rápido en parrilla, o incluso son cortes que se consumen crudos. Por ejemplo, en lo que es la carne tártara o el carpaccio de lomo, pues la carne va a ir totalmente cruda. Y ahora vamos a ver las características de este corte. Pues como lo dijimos anteriormente, es un corte que tiene ausencia de marmoleado, es un corte que tiene ausencia de grasa, y por ende es un corte que no va a tener tanto sabor. Lo que sí tiene es una textura súper suave. Prácticamente este corte se deshace en la boca y es súper tierno. Tiene un sabor muy sutil, su carne es firme pero no es dura. Entonces estas son las características, digamos, más apreciadas de este corte. La suavidad, es un corte muy muy suave. No es un corte que sea muy jugoso por esa misma ausencia de grasa. Y vamos a ver un poquito de las curiosidades de este corte, ya que vimos pues sus características. Y lo curioso es eso, que al ser un corte que, digamos, tiene tanta suavidad, pero esa suavidad va, digamos, sacrificada con sabor, por lo general se suele preparar con salsas acompañantes que le van a aumentar ese sabor. Entonces ahí sí tenemos un plato súper equilibrado, con la suavidad de la carne, pero el sabor de alguna salsa que se le prepare. O a veces, por ejemplo, en la receta del filet mignon, el lomo se envuelve en tocino para que esa grasa del tocino, digamos, entre en el lomo o acompañe al lomo y pues le dé mucho más sabor. Y por lo general las salsas pues son salsas a base de vino, salsas de champiñones, salsas de crema blanca con champiñones, que van a hacer que este plato pues brille. Por lo general el tenderloin se consigue mucho en las cartas de los restaurantes a nivel mundial, pues de esta presentación. Y por último, pues el corte proviene de un músculo llamado psoas mayor, que como lo dije antes, va en la parte posterior de la columna vertebral y recorre todo lo que es esta zona de digamos, el lomo corto. Entonces acordémonos un poquito del nombre del músculo, porque más adelante lo vamos a volver a ver. El psoas mayor es el que compone este corte tenderloin. Dicho esto, pues pasemos al siguiente corte. Y bueno, llegamos a lo que sería nuestro cuarto corte, y acá vamos a hablar de un corte muy conocido a nivel mundial, que es el New York o New York Steak, que en Latinoamérica pues tiene muchos nombres también, o se le conoce, dependiendo de la región del mundo, del país, se le conoce con muchos nombres.
Por ejemplo, los argentinos le conocen como bife angosto o bife de chorizo. También se le conoce en otras partes como churrasco, solomo de cuerito, lomo vetado, lomo bajo, entrecot o contrafilé. Y una particularidad también es que cuando este corte está con el hueso se le conoce como cansa. Entonces, dicho esto, vamos a ver de qué zona podemos obtener este corte. Nos vamos a ayudar nuevamente nuestro amiguito por acá, y al igual que el tenderloin lo vamos a obtener de lo que sería en la zona del lomo corto, desde la costilla 13 hasta la parte de la cadera. Entonces son dos cortes que van a estar ahí, digamos como que cerquita, ¿no? Juntito. Como lo dije anteriormente, al ser una zona que la res no ejercita tanto al caminar digamos en cuatro patas, la parte del ejercicio se la lleva más la zona de las patas, la zona del pecho y la zona de la cadera, pero esa zona que es como de descanso pues no se ejercita tanto y que no tiene ese estrés a nivel muscular, y por ende pues la carne es muy suave. Entonces, ¿cuáles son las características o cuál es el tamaño que tenemos que tener en este corte para que sea, digamos, un New York? Por lo general, como mínimo de grosor se recomienda media pulgada, dependiendo del tamaño de la pieza de New York que tengamos, y que pese aproximadamente unos 300 gramos. Entonces, este es un steak que no tiene hueso. Y analizado esto del peso, pues hablamos del hueso. Y es que si se le deja el hueso a lo que sería el New York, que es el hueso que viene de la columna vertebral, se le conoce como Kansas. Pero si el corte no tiene hueso por ningún lado, pues va a ser el corte New York. Entonces puede tener hueso o no, pero va a cambiar el nombre. ¿Cuál es el tipo de grasa presente en este corte? Y acá vamos a tener una particularidad bastante llamativa. Primero, que en el New York, por uno de sus bordes va a presentar una tapa de grasa. Va a ser una capa de grasa bastante importante, de más o menos una media pulgada. Y también en su carne va a tener marmoleado. Va a haber no tanto marmoleado, pero sí va a haber presente un marmoleado. Entonces es un corte que tiene una cantidad importante de grasa. Pues para, igual retomando como en el caso del Tomahawk, esas personas que pidan un New York pero que no tenga mucha grasa, digamos que es como que una inconsistencia, ¿no? Ya que a mayor cantidad de grasa, como ya lo vimos anteriormente, pues es un corte, digamos, que está más destinado para hacer un corte fino, para hacer un corte de una buena res. Entonces este es un corte que tiene pues bastante grasa. ¿Cuál es su cocción? Al igual que con el ribeye, se recomienda una cocción rápida en parrilla, porque no es necesario sobrecocer la carne en este punto, ya que es una carne que es bastante suave y pues es bastante jugosa por la cantidad de grasa que tiene, y esto va a ayudar a que sea suave, ¿no? Entonces, cocción rápida en parrilla, súper bien. Y analicemos el sabor y la suavidad. Y acá vamos a tener en el New York bastante equilibrio, va a ser un corte bastante equilibrado, porque vamos a tener bastante sabor gracias a esa tapa de grasa o esa capita de grasa, que si se dora bien visualmente queda muy llamativa y aparte le otorga sabor al corte. Y también pues tenemos el marmoleado, ¿no? Tenemos esa grasa intramuscular que también le va a dar bastante sabor, pero a su vez va a ser una carne bastante suave por la zona de donde proviene, ¿no? Que sería la zona del lomo bajo. Entonces es un corte bien equilibrado. Y llegamos a la parte de las curiosidades, y no sé si recuerdan, y acá me voy a ayudar nuevamente de nuestra lámina. Cuando hablamos del ribeye, dijimos que desde la costilla 13, ese ojo de ribeye o el longissimus dorsi, acercándose a la costilla 13, pues se iba haciendo más grande. Era un músculo que se iba haciendo más grande, más grande, más grande. Y los otros músculos, o lo que se conoce como la ceja, pues se iban haciendo más pequeños. Bueno, después que pase esa costilla 13 hasta la zona de la cadera, lo que se conoce como New York, o el corte que estamos describiendo, pues va a ser ese mismo músculo. Va a ser el mismo músculo del longissimus dorsi, o va a ser el mismo ojo de ribeye. Solo que, pues en la anatomía de la res, ese músculo ya se hizo tan grande que ocupó, digamos, toda la parte de lo que ahora va a ser el corte de New York. Entonces, básicamente, al comer un New York, estamos pues comiendo lo que sería
el ojo de ribeye, que ya creció tanto que ocupa lo que es la porción total del corte. Entonces es un dato importante, ¿no? Un dato interesante, más que importante, un dato interesante. Y en nuestro quinto corte tenemos un corte que con los años se ha hecho bastante importante, bastante conocido, y es el tibón o su par, conocido como porterhouse. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro para llamarse o tibón o porterhouse. Entonces, ¿de qué zona de la res vamos a obtener este corte? Ayudémonos por acá, igual de la lámina, y al igual que los dos cortes anteriores, por eso es que el video está estructurado de esta manera, al igual que en los dos cortes anteriores, el tenderloin y el New York, el tibón lo vamos a obtener de la parte del lomo corto, desde la costilla 13 hasta la zona de la cadera. ¿Y cómo pueden haber tantos cortes en esta zona? Pues lo que pasa es que el tibón es un corte que en su manera de realizarse va a tener carne por un lado de lo que sería tenderloin y por el otro lado va a tener carne de New York, esto dividido por un hueso en T. Entonces no es que es otro tipo de carne, sino que la manera en que se está cortando, ya no se están sacando piezas, digamos, de tenderloin y piezas, digamos, de New York, sino se están sacando las dos piezas en un mismo corte, unidas por ese característico hueso en T, que es lo que le da su nombre, ¿no? Tibón, pues hueso en T. Entonces esto es lo bonito, ¿no? Y lo llamativo de conocer un poco más, ¿no? Entender de qué parte es los alimentos que estamos consumiendo. Dicho esto, más adelante vamos a analizar un poquito el porterhouse, que básicamente es lo mismo, pero solo que se va a extraer de una zona de la res. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora analicemos el tibón. ¿Cuál es el peso que debe tener un tibón? Como mínimo un tibón puede tener media pulgada y tener unos 300-350 gramos de peso. Entonces eso es lo que se estima, digamos, para el tibón. En la parte de hueso, pues por lógica, si tiene un hueso y es ese característico hueso en T, que no es más que un hueso de la columna vertebral. ¿Y cuál es el tipo de grasa presente en este corte, en el tibón? Pues como lo dijimos anteriormente, al tener una parte que pertenece al New York, pues va a tener este bordecito de grasa o esta tapa de grasa, y también marmoleado o grasa intramuscular. Y del otro lado, del otro borde, pues va a tener carne tenderloin, que pues esta tiene ausencia de grasa, ¿no? Entonces en el aspecto grasa, pues sería esa la manera. ¿Cómo se debe cocinar un tibón? En parrilla, cocción rápida, dependiendo también del grosor del que esté cortado el tibón, pues se puede llevar a golpe de horno o con la parrilla cerrada para que se termine de cocinar. Pero básicamente es un corte que se hace muy rápido. ¿Cuál es el sabor y la suavidad del tibón? Y bueno, acá es bastante interesante, ¿no? Porque como ya lo hemos visto durante todo esta sección hablando del tibón, pues van a haber dos carnes. Entonces vamos a tener la suavidad del tenderloin por un lado, vamos a tener todo lo jugoso, lo grasosito del New York por otro lado. Entonces, como quien dice, vamos a tener lo mejor de dos mundos en un solo corte. Y llegamos a la parte de las curiosidades, y acá sí vamos a ver un poquito cuál es esa diferencia que existe entre el corte tibón y el porterhouse, ya que el porterhouse pues básicamente es un tibón con otras características. Entonces vamos a analizarlo. Para esto me quiero ayudar un poco de nuestra lámina, ¿no? Ya dijimos que el tibón es un corte que bueno, está presente en esta zona del lomo corto, y que lo componen pues dos músculos: el longissimus dorsi, que sería el músculo que compone el corte New York, y el psoas mayor, que sería el músculo del tenderloin. Y en la res, pues anatómicamente hay una particularidad, que es que a medida que la columna vertebral se va acercando más hacia la zona de la cadera, el psoas mayor, o lo que sería el tenderloin, se va haciendo más grueso. Entonces comienza siendo más fino desde la costilla 13, y a medida que se acerca a la cadera, este músculo se va haciendo más grueso. Y esa va a ser la gran diferencia que nos va a dictaminar si es tibón o porterhouse, ya que se toma como norma en Estados Unidos
que para que un corte porterhouse sea porterhouse debe tener como mínimo 1,5 pulgadas, o lo que es lo mismo, más o menos unos 3,2 centímetros de tenderloin midiendo desde el hueso. Entonces, no quiere decir que los porterhouse van a ser cortes que se van a obtener de la zona más hacia la cadera, y los T-bones son cortes obtenidos más hacia la zona, digamos, de la costilla 13 o hacia la zona de la cabeza. Por lo general, de esta zona del lomo corto salen unos 2 o 3 porterhouse para que tengan esa característica de que el músculo tenderloin o el porter tenderloin pues esté presente de una manera importante. Si esto no es así, pues es considerado T-bone, y si es así, pues se va a considerar porterhouse. Entonces esta es la gran diferencia entre T-bones y porterhouse. No sé si esto lo sabían, pero a mí realmente lo desconocía y me pareció muy interesante, ¿no? Y por eso se los traigo a ustedes. No crean, no es que yo soy, digamos, un carnicero o soy un gran experto en la materia. Sí me tocó documentarme bastante, porque a pesar que conozco los cortes, pues ya son años trabajando en restaurantes que algunos venden carne, pues no es como que sabía los nombres de los músculos o bien de qué zona es que se obtiene el corte. Entonces sí tuve que documentarme bastante a través de videos de expertos, de personas que trabajan en el medio, para traerles la información pues de una manera, digamos, un poco más resumida, de una manera que sea más fácil de digerir. Entonces bien interesante esto, ¿no? Del T-bone y el porterhouse. Y bueno, dicho esto, te recuerdo que si llegaste hasta acá, pues darme un like, ¿no? Apoyar el canal, apoyar los videos, ya que en este punto pues no es como que esté lucrando con esto. Me gusta es porque, bueno, llega la información de una manera que me parece espectacular, que es a través de esta bonita plataforma llamada YouTube, que es muy educativa, ¿no? Hay otras plataformas que quizás son más de recreación, son más de que te comen incluso un poco el tiempo, pero lo que es, por ejemplo, esta plataforma, siempre se aprende bastante, y por eso pues soy parte de eso, ¿no? A pesar de que demande cierto tiempo hacer los videos o investigar, pues yo también aprendo mucho de eso, y eso me funciona a mí como profesional y me hace crecer bastante. Entonces recuerda darme un like, me puedes buscar en otras redes sociales, que el contenido, digamos, es en formato corto, son otro tipo de cosas. También me puedes buscar ahí, tenemos TikTok, tenemos Instagram, o tenemos Facebook también. Entonces igual, @ifogón, que seguro te va a aparecer, y bueno, ahí puedes ver otro tipo de contenido del día a día, ¿no? Un contenido un poco más personal. Este sí es, digamos, más como de aprendizaje, de que todos aprendamos acá. Bueno, llegamos a nuestro 6º corte, y acá vamos a ver un corte que se ha popularizado gracias a los restaurantes de carnes brasileros, a las churrasquerías, a los restaurantes de carne en rodicio, y esa es la picaña, que al igual que en los otros casos de las carnes que ya vimos, pues puede tener bastantes nombres en otras partes del mundo, pero acá vamos a tomar el nombre picaña porque es en Brasil donde más se ha hecho famoso. Entonces se le puede conseguir como picaña, como tapa de cuadril, como tapa de aguayón, como punta trasera, que sería en el caso de Venezuela, como punta de anca, como colita de cuadril, o en el caso de Estados Unidos, como sirloin cap. Entonces, bueno, tiene muchos nombres, pero básicamente es un corte que viene de la zona de la cadera, específicamente en una parte que se llama sirloin, que sería esta parte de acá. La picaña, pues en resumidas cuentas, es de la nalga de la res, que va a tener un trabajo, digamos, moderado. No es un músculo que va a estar tan involucrado en lo que es el movimiento del animal, pero sí va a haber algo de trabajo. Entonces quizás no es tan suave como los otros cortes que ya hemos visto, pero pues vamos a analizar las características para ver por qué se ha hecho tan famoso este corte. Entonces, ¿qué peso debe tener una picaña, o cuál debe ser el tamaño de una picaña para que sea picaña? Por lo general son filetes de una media pulgada o una pulgada de unos 150 gramos de peso. Eso es lo que debe tener una picaña para ser correcto, ¿no? Aunque pueden ser filetes un poco más finos, que también está bien, al menos en este corte. Está bien tener filetes que sean un poquito más finos para aprovechar al máximo la suavidad de la carne.
En el aspecto de hueso, pues la picaña es un corte que no tiene ningún hueso, es solo carne magra. Y en el aspecto de grasa, no tiene tanto marmoleo en la parte de su carne, porque como lo dije, es carne magra, es carne que no tiene grasa, pero sí presenta una tapa bastante importante, que es la característica de este corte. Si tiene una tapa de grasa, que debe, para que tenga buen sabor la picaña, pues debe quedar bien doradita, ¿no? Porque es una grasa que cruda pues no sabe bien. Entonces en la parte de grasa tiene esta tapa de grasa. ¿Cómo es la cocción de la picaña? Y esto es muy importante. La picaña se recomienda hacerla ya directamente en filetes, en cocción en parrilla, y que sea una cocción muy rápida, ya que si este corte, digamos, se sobrecocina, pues se hace bastante duro, las fibras se hacen, se juntan bastante y se hacen bastante duras. Entonces es un corte que se recomienda una cocción rápida. Y esto lo vamos a ver en el aspecto de sabor y suavidad, porque la picaña, para los que la han probado y también yo específicamente, es un corte que tiene bastante sabor. Esa capita de grasa como que le da bastante sabor a la carne, y la carne es bastante jugosa a pesar de que no tiene marmoleo. Pero muy importante, cabe resaltar eso: si el corte se hace en más de un 3/4, si se cocina mucho o está muy grueso, digamos, el filete, es un corte que se va a hacer sumamente duro. Y como curiosidad, aunque ya lo dije anteriormente, pues es un corte que se ha hecho muy famoso en Brasil, donde pues utilizan este corte de la picaña servida en las espadas de rodicio, y al ir sacando, digamos, los filetes bien delgaditos, pues es una carne muy apreciada. Entonces en ese tipo de restaurantes brasileños fue donde se comenzó a hacer famosa y se ha ido expandiendo pues a nivel mundial. Pues un corte que ha ganado bastante fama, ¿no? Entonces súper recomendado, si lo he probado, es muy rico. Y bueno, pasemos ahora al siguiente y último corte. Ya se está acabando este video, entonces ya ahora sí tenemos nuestro corte número 7 y vamos a hablar de la tira de asado, que es un corte de origen argentino. También se le conoce como tira de costilla, short ribs, o lo que sería costillas cortas, o asado de bandera. Pero tomemos tira de asado como nombre referencial, ya que es el nombre por el que le conocen por lo general en la Argentina, que es de donde nace este corte. ¿Y dónde vamos a encontrar el corte o tira de asado? Y para eso nos volvemos a ayudar por acá. Y la tira de asado la vamos a encontrar en todo lo que sería el costillar del lomo alto, después de obtener lo que serían los cortes finos que ya hemos visto, cortes como el ribeye. El sobrante de costillas que queda, que va hacia la parte posterior, digamos, de la res o del animal, es lo que se va a conocer como tira de asado. Entonces es un corte a lo largo del animal donde se van a extraer porciones de costilla con las porciones de los huesitos que componen la costilla y con algo de carne. Entonces pues eso nos da paso al siguiente punto, y es que si es un corte con hueso o sin hueso, pues la tira de asado por ley pues lleva hueso. Todo lo que sea tira de asado pues va a llevar hueso, aunque le pueden quitar el huesito ya al momento que esté cocido, y al momento de servir el corte también le podrían quitar los huesitos, pero es un corte que va con huesitos, ¿no? Los huesitos de la costilla. Y en el aspecto de tamaño, por lo general son cortes de media o 1 pulgada de grosor, y que en su composición van a haber pues unos 6 huesitos más o menos, unas 6 piezas de hueso, que sería aproximadamente un peso de 200 gramos por tira. Entonces este es más o menos el tamaño de la porción de lo que sería tira de asado. En el aspecto de la grasa, este corte tiene grasa intramuscular, tiene marmoleo, y también tiene un poco de, digamos, como de cartílago, que es lo que rodea a la parte de las costillas. Tiene como una pequeña capita que no es grasa, sino es como otra textura, que también es muy rico y le da bastante sabor al corte, le da bastante textura al corte. Y bueno, llegamos a la parte de la cocción. La cocción pues se recomienda una cocción rápida en parrilla, no es necesario cocinarla tanto, porque al fin y al cabo pues son tiras que son finas, son una media pulgada, 1 pulgada, no es un corte grueso. Entonces una cocción rápida en parrilla está súper bien. Y llegamos a la parte del sabor y la suavidad. Y bueno, es un corte que tiene bastante sabor, ya que hay huesitos presentes en su cocción, en su método de preparación,
Y estos huesitos pues van a aportar sabor al corte y también jugosidad, porque en la carne que está cerca del hueso pues va a ser un poquito más jugosa. Tiene el marmoleado de la grasa que también ayuda a que la carne sea suave y que tenga también bastante sabor. Y por último, pues es un corte que al ser fino, al no ser un corte grueso, sino al ser un corte de media o 1 pulgada, pues la carne no se va a hacer tan dura, se va a mantener, digamos, esa suavidad. Entonces un corte bastante equilibrado, con una forma, digamos, pues bien característica, ¿no? Y por último, como curiosidad, los que conocen de carne, pues recomiendan que las tiras de asado que se obtienen sean de la zona que va más hacia la columna vertebral, ya que digamos que las costillas pues llegan hasta abajo. En la zona que está más cercana hacia la columna vertebral, la carne va a ser un poco más tierna, va a ser un poco más suave. Y un indicativo de esto es que los huesitos de las costillas que están presentes en la tira pues van a ser un poco más finos, van a ser un poco más angostos y van a ser un poco más redondeados. En la parte o cuando vemos tiras con huesos más planos, más grandes, pues puede ser que eso sea un poquito más duro. Entonces, esa curiosidad que les sirve a todos esos que les gusta la carne, ¿no? Y ese sería nuestro top 7 de cortes que a mi parecer están excelentes para hacer a la parrilla. Y bueno, vimos bastantes curiosidades. Si este tipo de temas te gustan, te llaman la atención, pues regálame un like, sigue apoyando el contenido. Es importante, así no, digamos, no seamos cocineros como comensales, pues aprender, porque son temas interesantes. Por más que no estemos en ese mundo, digamos, de la gastronomía o de trabajar en gastronomía, pues son temas muy interesantes, ¿no? Que a lo mejor se pueden conversar en algún momento en la sobremesa. Y pues se ha tratado de traértelos de la mejor manera y de la manera más resumida. Yo soy Carlos, recuerda que este canal se llama Barra y Fogón. Acá te damos tips, consejos y curiosidades de hotelería, servicios, restaurantes y eventos. Si es tu gusto, nos vemos en un próximo video.